última sesión plenaria, que fue el día 30 de septiembre hasta hoy, han fallecido en nuestra ciudad 27 personas por causa del COVID. 39 desde que se inició la pandemia. Por eso vamos a celebrar a continuación un minuto de silencio en memoria por todas estas víctimas del COVID, por las 39, y también como un gesto de pésame, condolencia y apoyo solidario a sus familiares y a sus amigos. ¿Algún portavoz del grupo de la Asamblea quiere justificar ausencia a este pleno? Señor Hernández, tiene usted la palabra. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Justificar la falta de asistencia a esta sesión del pleno de los diputados Juan Antonio Gutiérrez y Eloy Verdugo por motivos de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Bueno, de acuerdo con las prescripciones sanitarias, está previsto que el pleno se celebre permaneciendo en esta sala los portavoces que vayan a intervenir con motivo del punto que figura en el orden del día, y el resto de diputados y diputadas en una sala contigua, concurriendo al pleno en el momento de la votación. Les ruego a los señores diputados y a las señoras diputadas que acudan a esta sala contigua. El único punto incluido en el orden del día es la resolución de las enmiendas presentadas al segundo expediente de modificación de créditos del presupuesto de la ciudad. El debate se desarrollará de acuerdo con lo previsto en el artículo 54 del reglamento y luego serán votadas una a una todas las enmiendas que han sido presentadas a esta aprobación definitiva del segundo expediente de modificación de créditos. Tiene la palabra la señora consejera de Hacienda. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y todas. Y, en primer lugar, quiero que mis palabras vayan destinadas y de acompañamiento y de pésame a las familias y los amigos de las personas fallecidas en nuestra ciudad y en el resto del mundo. Lo siento en el corazón, lo siento especialmente con los ceutíes que se ven afectados, y a los enfermos les deseo una prontísima recuperación. Rezo todos los días para que esta pandemia, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la incertidumbre que deja en nuestras vidas pase lo más pronto posible y volvamos, que seguro que será pronto, a los abrazos, a los besos, a la familia, a la normalidad. Pero por ahora pido desde aquí, si me lo permiten, mucha precaución y cuidarse mucho, por favor. Creo que en medio de este panorama tan complicado, los políticos tenemos que estar a la altura de las circunstancias, a la altura del entendimiento, de la concordia, de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, mejorar sus condiciones, como decía, y su calidad. Y con este expediente es lo que pretendemos: atender las amenazas sanitarias, las dificultades sociales y la enorme dificultad económica en la que nos encontramos ahora y seguramente irá creciendo a lo largo de los próximos meses. Vamos a intentar llegar a todos y a todo.
a los ciudadanos en general, a los niños y niñas en los colegios, a nuestras empresas, a nuestros autónomos, a los trabajadores sometidos a ERTE, a los funcionarios y el personal de esta casa, a intentando apoyar con nuestra acción de Gobierno medidas económicas que nos pongan en una situación óptima y de partida cuando todo esto pase, y por ello la inversión en turismo y en tecnología. Son muchos los planteamientos que pueden hacerse en medio de una pandemia. Serán mejores o peores, pero les aseguro que esta Asamblea, en su conjunto, todos sus miembros han trabajado de manera coordinada para que este segundo expediente de modificación de crédito pueda seguir atendiendo de manera clara y contundente la difícil situación que la historia nos ha puesto por delante. Se han movilizado más de 75 millones de euros a lo largo de todo este año para atender la pandemia. El presupuesto final de diciembre no se parecerá en casi nada al presupuesto que aprobamos inicialmente, y el presupuesto en el que trabajamos ya prevé unas importantes partidas para atender las dificultades del COVID. En definitiva, y finalizando en esta breve intervención, quiero agradecer a toda la Asamblea, a todos los grupos políticos el trabajo desempeñado, a los funcionarios de la Consejería de Hacienda, que han hecho un magnífico trabajo para que el presupuesto de la ciudad pueda atender de la mejor manera que hemos creído posible las amenazas que el COVID nos ha puesto por delante, y a toda la Secretaría General y a todo el equipo por apoyar las celebraciones de todas las sesiones y todo el trabajo que se ha desempeñado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora consejera. Señor Hernández, tiene usted la palabra. Buenos días de nuevo a todos y a todas. Muchas gracias, señor presidente. Desde nuestro grupo parlamentario queremos también mostrar nuestras más profundas condolencias a los familiares y amigos de las víctimas de la COVID-19, que está azotando también muy gravemente a nuestra ciudad. Nuestro más sentido pesar a todos ellos. Y, como no puede ser de otro modo, invitar también, convocar a la población de Ceuta, a todos los ciudadanos y ciudadanas, a cumplir con las normativas sanitarias para intentar entre todos, unidos y compartiendo los problemas, salir de esta situación en la que nos encontramos. Dicho esto, quiero decir que este escenario, motivado por la pandemia de la COVID-19, está provocando esas consecuencias sanitarias graves en nuestra ciudad, y, desde luego, nunca más justificado dentro de este contexto el presentar un expediente de modificación de créditos. Y otras veces hemos criticado desde nuestro grupo parlamentario el hecho de presentar sucesivas modificaciones del presupuesto de la ciudad. Esta vez, pues, vemos argumentos justificados para presentar este expediente de modificación de créditos. Quizás en el orden de preferencia o de urgencia que adopta la ciudad para aplicar estas medidas contempladas en este instrumento de modificación de créditos, no se sigue siempre el orden que nosotros entendemos que debe ser. Primero, atender, por supuesto, la salud; segundo, lo social; y después lo económico. Nosotros queremos instar desde aquí al Gobierno de la ciudad a que se ponga también en valor esta situación económica, esta situación social por la que están atravesando muchas familias, y, sobre todo, pues, aquellas que son más vulnerables, tanto desde el punto de vista de la pobreza como desde el punto de vista de la exclusión social. Y hay familias que realmente lo están pasando mal en estos momentos, independientemente de otras situaciones que puedan ser colaterales al momento que vivimos. Nosotros, desde luego, estudiamos con detenimiento el primer momento que vino este expediente de modificación de crédito, el segundo ya a lo largo de esta legislatura, como bien ha dicho la señora consejera de Hacienda, y después de analizar toda y cada una de las partidas, nosotros esgrimimos una serie de motivos, partidas que veíamos que tenían un sentido desde el punto de vista económico, porque indudablemente el tejido empresarial, el sector comercial de nuestra ciudad está gravemente perjudicado. También hicimos alusión al sector del ocio nocturno, que se ha visto obligado a echar las persianas como consecuencia de la situación que vivimos, y, por supuesto, sobre todo, a atender en el aspecto social a aquellas familias más vulnerables que están en estos momentos, pues, viviendo con más intensidad, en un sentido negativo, las consecuencias de esta pandemia. Nosotros, indudablemente,
creemos y entendemos y estamos seguros, en definitiva, de que todo esto que se está presentando hoy aquí, a esta aprobación definitiva, se puede llevar a cabo gracias a las aportaciones del Gobierno de la Nación. Pedro Sánchez, nuestro presidente del Gobierno, indudablemente ha llevado a cabo a lo largo de todo este periodo, desde que empezó las consecuencias graves de esta pandemia, medidas urgentes, extraordinarias, para paliar, en la medida de las posibilidades, pues la situación en la que nos encontramos, en el aspecto no solamente estrictamente de la salud, sino también en el aspecto social y en el aspecto económico. Nosotros, desde nuestro grupo, entendemos que hay que prestar una solidaridad a todos los sectores y prestar esas ayudas que son necesarias para salir de esta situación muy grave en la que nos encontramos. Nosotros estamos convencidos, con el esfuerzo y la participación y la unión de todos, vamos a salir de esta grave crisis producida por la pandemia y, sobre todo, desde nuestro punto de vista, teniendo en cuenta las necesidades de todas estas familias y colectivos que son más vulnerables. En este sentido, debemos de seguir insistiendo en que hay que atender a todos estos colectivos gravemente azotados por las consecuencias de la pandemia, y queremos poner en valor este apartado social. En cuanto a la financiación del expediente, nosotros ya nos pronunciamos en el pleno anterior relativo a esta modificación de crédito, pero insistimos que si se lleva a cabo es gracias precisamente al Gobierno de la Nación, que ha destinado 25 millones de euros del Fondo Extraordinario COVID, que es no reembolsable, y además el Gobierno, a través de Bruselas, ha permitido poder actuar con 4.400.000 euros aproximadamente, procedente de los fondos europeos de desarrollo regional, para que se pueda aplicar también a paliar estas graves consecuencias. Otro aspecto que también hay que tener en cuenta es que, gracias al mecanismo de compensación del Estado por la caída de recaudación del impuesto, pues en términos del IPSI y también de recaudación del impuesto de las labores del tabaco, entre otros, pues también hay una cantidad importante que se cifra en torno a los 15 millones de euros, que también pues está motivada como consecuencia de esa garantía que nos da el Estado. Indudablemente, nosotros pensamos que este expediente está financiado, como no puede ser de otra manera, por todas estas partidas que estamos comentando, que proceden del Gobierno de la Nación, y nosotros en su día ya dijimos que aproximadamente un 67% de este expediente de modificación de crédito se lleva a cabo gracias a este dinero que viene del Estado, que ha demostrado no solamente ese esfuerzo que ha hecho el Gobierno de la Nación para ayudar a Ceuta, para solidarizarse con Ceuta en ese concepto de autonomía, donde Ceuta está jugando también un papel protagonista, y de hecho lo quiero poner en valor. El Gobierno de esta nación está poniendo en valor Ceuta y su estatuto de autonomía, considerándolo al nivel del resto de autonomía del país, y también hemos sido copartícipe de ese dinero de ayuda destinado a los ERTEs, al ingreso mínimo vital y a otras partidas desde el punto de vista económico, social y laboral. Creemos que uno de los pilares fundamentales de esta ciudad, en cuanto a su tejido productivo, es el sector comercial, y nosotros estamos de acuerdo en que hay que seguir ayudando al sector comercial y, desde luego, dentro de las limitaciones, por supuesto, presupuestarias que cuenta esta institución, y teniendo en cuenta que todo esto está agravado con motivo, en primer lugar, del cierre de la frontera y, posteriormente, de la situación que se deriva de esta pandemia de la COVID-19. Todo esto nos lleva también a poner en valor ese plan de Ceuta Resiste, porque todos debemos entender que tenemos que proteger a los comerciantes que lo están pasando mal y que está motivando incluso el cierre de algunos comercios en nuestra ciudad. También queremos hacer constar esas necesidades que tienen otros colectivos, como el propio colectivo del taxi, y también los propios hacer especial hincapié a la zona de Claudio Vázquez, donde los comerciantes del lugar también están soportando pues los vaivenes de la crisis, y más motivada como consecuencia también de las obras que se han ido llevando a cabo en el entorno y que no se han cerrado en los plazos estimados. Quiero decir que todas estas ayudas que parten del beneplácito de este pleno de la Asamblea, espero yo que el tejido empresarial de nuestra ciudad, esperamos desde nuestro grupo, y no podemos entenderlo de otra forma, que sirva para estabilizar los puestos de trabajo y, sobre todo, para mantener
ese tejido productivo, el sector comercial de nuestra ciudad, como he dicho anteriormente, uno de los pilares fundamentales de la estructura económica de Ceuta. Nuestro grupo parlamentario cree, entiende, ya lo hicimos saber en la anterior sesión de aprobación inicial del expediente, que todos los grupos políticos presentes en este arco de la Asamblea debemos hacer un esfuerzo de solidaridad, de compartir y debemos dejar a un margen los debates partidistas y ahora mismo todos unidos, sin permitir divisiones y combatir esta pandemia, que es el objetivo que debe ser de todos los ciudadanos ceutíes, y nosotros, como representantes del pueblo, tenemos que mostrar esa cara lo más solidaria posible. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado su enmienda, como hizo alusión en el debate inicial de este expediente, donde mostramos y ponemos énfasis en el contexto en el que nos situamos, de la situación de pandemia de la COVID-19, que deriva de unas graves consecuencias sociales, económicas, sobre todo en el ámbito de la salud. Y nosotros entendemos que hay que atender un apartado dentro de lo social que creemos debe ir acompañado por ayuda por parte de esta institución, y es lo relativo a las familias españolas en general, pero las ceutíes en particular, porque estas terribles circunstancias por las que estamos atravesando pues está azotando también gravemente a todos los sectores de la sociedad y, en particular, digo, a las familias más vulnerables. En este sentido, nuestra propuesta de enmienda es relativa a un aspecto social, a un aspecto educativo, a un aspecto que recoge y pone énfasis en la conciliación familiar, porque, entre otras cosas, nosotros entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que la educación debe llevar a una distribución de la renta más equitativa, y en este concepto de equidad entendemos que la educación es también un ascensor social. En ese mismo sentido, nosotros creemos que nunca son suficientes las medidas para la conciliación, y la pandemia pues, nos está llevando a tener que reforzar esas medidas a la igualdad en todas las esferas, pero más, sobre todo, a los padres que tienen que ahora mismo convivir con una situación en la que todos estamos presentes, pero que el cuidado de los hijos pues, tiene una atención especial en estas circunstancias extraordinarias. Y sabemos también que dentro de la estructura familiar generalmente son las madres, en un 70%, las que se encargan de las tareas de cuidado, y muchas veces pues haciendo juegos malabares para poder atender lo que son la educación de los hijos y también lo que es la conciliación familiar. Ya digo de que los colegios hoy en día entendemos nosotros que es la principal herramienta para la conciliación, y, evidentemente, dentro de este contexto de pandemia que estamos viviendo, entendemos que hay que complementar las ayudas para ayudar a la equidad, a la conciliación familiar y, sobre todo, para evitar de que haya una discriminación en la enseñanza, de que haya en nuestra ciudad una enseñanza de dos velocidades, y, por tanto, lo que tendemos es aumentar esta conciliación, que es por la que trabajamos y estamos hablando. Ya desde el ámbito estatal, el Gobierno de la Nación se cuida de las condiciones laborales de los trabajadores dentro de las medidas que ha adoptado el Gobierno. Está el Plan Me Cuida, recogido en el Real Decreto de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente a ese impacto económico y social de la COVID-19. Y entendemos que en nuestra ciudad siguen existiendo, también a nivel nacional, por supuesto, familias con dificultades a las que la Administración en general y la Administración local, en nuestro caso, la Administración autonómica, debe dar respuesta. Por todo lo expuesto, nosotros presentamos como enmienda un programa de refuerzo escolar y conciliación. Se trata ni más ni menos que ayudar al alumnado de nuestra ciudad a la realización de las actividades extraescolares, que sobre todo refuercen sus competencias desde el punto de vista del currículum, aquellas actividades que son aprendidas en el aula, pero que necesitan un seguimiento, un apoyo, un refuerzo fuera de las mismas, reforzar las competencias lingüísticas, las nuevas tecnologías y, sobre todo, pues, inculcar nuevos valores de acuerdo con el plan educativo existente en los centros escolares, para fomentar los principios y los valores dentro de lo que es la población escolar, infantil y de primaria, y sobre todo ahondar en aspectos relativos a la cooperación, la solidaridad, el conocimiento en general, las habilidades personales, también el deporte, en definitiva, todos aquellos recursos que faciliten lo que es la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias.
Lo que nosotros proponemos es un servicio de ampliación de la jornada del horario extraescolar que cumpliría 3 funciones fundamentales: educar, socializar y, sobre todo, conciliar. Nosotros entendemos que los alumnos y alumnas de nuestra ciudad podrían continuar su jornada escolar, enlazando lo que es la salida de los centros educativos o del comedor con actividades de este servicio, y de este modo las familias podrán disponer también de una mayor flexibilidad en lo que es su planificación familiar. Y dentro de este programa que nosotros planteamos, entendemos que se debe dar prioridad 1 al seguimiento, apoyo y refuerzo al alumnado de las familias que socioeconómicamente se encuentran más vulnerables, que presentan necesidades educativas especiales o dificultades a la hora del aprendizaje, o incluso presentan problemas relativos a la brecha digital, que entendemos que también debe ser uno de los paraguas que deben de sostener la situación en la que nos encontramos ahora mismo de pandemia, para evitar sobre todo las desigualdades existentes en nuestra ciudad. Por eso nuestra enmienda va relativa a plantear este programa, que nosotros denominamos de refuerzo escolar y de conciliación, por un importe global de 300.000 euros, donde esgrimimos dentro de nuestra enmienda las partidas que se podrían financiar relativas a las transferencias, de donde se podrían dar de baja determinadas partidas, y indudablemente entendemos que, y le pedimos desde aquí, que todos los grupos políticos apoyen esta medida, tendente sobre todo a esa solidaridad, a atender a familias más vulnerables y sobre todo a ayudar a aumentar la igualdad y la conciliación familiar. Deseamos y esperamos contar con el voto afirmativo de todos los grupos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Preferiría oír a todos los portavoces y puedo contestar al final? Gracias. Perfectamente. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Solo una duda. Después vamos a pasar a exponer las enmiendas de cada uno de los grupos, ¿verdad? Lo digo porque el señor Hernández ha expuesto en parte la suya, después continuará con la enmienda, supongo, ¿no? El portavoz del Grupo Socialista ha justificado en su primera intervención la razón de la enmienda que presenta. Por tanto, yo creo que por economía procesal nos ahorramos ese segundo turno, salvo que el segundo turno sea necesario en función de lo que surja del debate. Pero yo entiendo que tras la exposición que ha hecho ha justificado la enmienda que ha presentado. Vale, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, al igual que los otros grupos que ya han intervenido, queremos solidarizarnos y mostrar nuestro sincero pésame a los familiares de las víctimas mortales a causa del coronavirus y desearles, o darles todo el ánimo y toda la fuerza posible en una situación tan extremadamente grave, así como también a esos trabajadores que o están cerrando negocios, están cerrando persianas, están teniendo que despedir a sus empleados y que ven cómo esta crisis transversal que azota a todos los sectores de nuestra sociedad poco a poco les va ahogando y se acerca, esperemos que no, que en muchos casos se acerca al final de sus negocios. Bueno, volvemos aquí unos meses después para aprobar de nuevo, para aprobar de forma definitiva este expediente de modificación de crédito. Esto ya está debatido, no vamos a descubrir nada nuevo. La ciudad se enfrenta a una situación gravemente excepcional. Los presupuestos, que si bien siempre requieren cambios, esta vez requieren un cambio de forma unánime. Y el plan Ceuta Resiste, que tanto hemos defendido y en tanto hemos apoyado en ese sentido a este Gobierno, requiere de una dotación presupuestaria mayor. Es lo que se va a aprobar hoy en día en esta Asamblea. Tampoco sabremos si tendremos que volver más adelante a aprobarlo, porque las previsiones económicas van fluctuando continuamente, van cambiando, empeoran, mejoran, y la situación de incertidumbre total sigue contextualizando la actualidad. El comercio, el ocio nocturno y el sector de taxis son algunos de los sectores que más se van a beneficiar de la aprobación de esta modificación de crédito. Son sectores que siempre hemos defendido, que
que hemos implementado o hemos expuesto medidas en nuestros programas electorales, que hemos traído medidas y propuestas aquí en el Pleno para defender su situación. Por lo tanto, y como ya hicimos en la primera aprobación de este expediente, no tenemos sino la responsabilidad de sacarlo adelante y apoyarlos en su totalidad. Debo recordar que el Gobierno de la ciudad, en este sentido, es inocente de tener que hacer una modificación presupuestaria de alto calado. Inocente porque la culpa, lo vuelvo a recordar, es del Gobierno de la nación. Un Gobierno que es el que peor ha gestionado la crisis en toda Europa. La peor gestión del coronavirus en toda Europa es del Gobierno de la nación. Y, evidentemente, en Ceuta se notan esas consecuencias, que el Gobierno, como buenamente ha podido, ha afrontado, y en este caso nosotros vamos a apoyar a favor de esta modificación de presupuesto y vamos a apoyar, sobre todo por el plan Ceuta Resiste, la financiación de los sectores más afectados de nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Verdejo. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar mi intervención voy a realizar la formalidad de entregar unas autoenmiendas que va a presentar mi grupo municipal. En primer lugar, a usted, señor Vila. Unas autoenmiendas para comenzar lo que es mi intervención, que antes de cualquier comienzo es evidente, como han hecho los demás portavoces, mostrar todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad con las personas que han perdido a un ser querido por culpa de la COVID-19, desgraciadamente, que al final, de un modo o de otro, nos afecta a todos nosotros, pero también, además de ese apoyo, de esa solidaridad, de ese abrazo metafórico en estos momentos, nuestra lealtad con todos los ceutíes, en el sentido de que vamos a trabajar sin cesar para salir adelante y ganarle la batalla a esta pandemia. No podemos venirnos abajo, estamos en una guerra contra algo que no vemos y, evidentemente, aquí todos los esfuerzos que podamos realizar siempre van a ser pocos. Así que vamos a trabajar y a trabajar hasta ganar entre todos esta batalla. Miren, los que me conocen, incluso solo en el ámbito político, saben que lo que menos me gusta de la política es la palabrería vacía de contenido, y lo que más me gusta en muchísimas ocasiones, cuando a veces está uno a punto de tirar la toalla, es ver que es a través de la política como podemos lograr cosas que beneficien a nuestro pueblo. Es el resultado, al final, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, que en la mayoría de las ocasiones no se ve, de muchas reuniones, especialmente con quienes tienen en sus manos ahora mismo el Gobierno de nuestra ciudad, el Ejecutivo local, para convencerles, demostrarles que hay propuestas que merecen, desde luego, contar con su apoyo y con su voto favorable. Y si hay algo que se afea muchas veces a quienes estamos en la oposición, es el hecho de decir, ustedes proponen mucho,
pero no me dice de dónde saco los recursos, porque yo también tengo buena voluntad y yo también lo quiero hacer. Y nosotros lo que hemos hecho en este caso, en el caso de este expediente de modificación de crédito, ha sido no solamente realizar propuestas, sino también decir de dónde creemos que debe salir ese dinero. Y después de reunirnos con la consejera en varias ocasiones, de hablar con el presidente de la ciudad, con los servicios de intervención, con el organismo autónomo de servicios tributarios a través de su gerente, después de haber buscado la manera de explicárselo, al final, afortunadamente, se nos ha entendido. Se nos ha entendido y hemos conseguido que vean de dónde puede salir dinero para dotar esas alegaciones que proponemos. Alegaciones tan importantes y que van a permitir esta mañana, si cuentan con el apoyo de todos los aquí presentes, que se puedan destinar definitivamente 2 millones de euros a ERTES, a esa compensación a las personas que están en ERTE en nuestra ciudad y que desgraciadamente son muchísimas, y que se pueda dedicar 1,302 millones de euros también al programa Ceuta Resiste. Nos parece para nosotros, desde luego, lo más gratificante. Y es que pasarán los meses, pasarán los años y probablemente de esta mañana igual no nos acordamos ni nosotros, pero tiene que quedar el resultado y es lo que tenemos que transmitir siempre. Este expediente de modificación de crédito evidentemente no es el que hubiéramos planteado nosotros desde nuestro grupo municipal, lo sabe la consejera y lo sabe cualquiera que haya seguido lo que se ha venido haciendo. Y no lo es porque entendemos, y lo vamos a mantener siempre, que es justo ahora, en este momento, cuando esta Administración tiene que poner todos los recursos con los que cuente, con los que disponga, para apoyar a nuestra economía y a las familias ceutí para salir adelante. Ahora, es ahora cuando más se nos necesita. Y para nosotros el expediente en algunas cuestiones no lo hace, porque hay algunos recursos que entendemos se quedan en el tintero, que se podían haber utilizado, como digo, ahora, para evitar que nadie quede atrás. El Ejecutivo, en nuestro entender, peca de ser excesivamente prudente. Es una prudencia que incluso puede rayar la temeridad si al final va a provocar que un solo autónomo, una sola autónoma o una sola persona de las que trabajan en esta ciudad se vea obligada a cerrar, o una familia que no pueda acceder a las ayudas que se le podrían brindar desde este ayuntamiento. Por eso digo que todos los recursos que se puedan poner a disposición de los ceutí tienen que ser justo en este preciso instante. Nosotros entendemos que este ayuntamiento tiene que actuar con todos los recursos de los que dispone para evitar la ruptura de la economía y para ello hay que empezar por apoyar a las familias, sobre todo, evidentemente, a esas familias que están en riesgo de exclusión social, que además van a contribuir a mantener nuestra estructura productiva, porque esas ayudas al final van a ir a nuestro comercio local. Aquí de lo que se trata es que el dinero se quede en nuestra ciudad y se mueva en nuestra ciudad. No esas bonificaciones que a veces el Ejecutivo da y que permiten a las familias pudientes de esta ciudad gastárselo de Algeciras para arriba. Pero, a pesar de haber aprobado, como digo, una propuesta en relación a las bonificaciones y exenciones fiscales, de las que espero tengamos ocasión de hablar y de sacar adelante, aunque sea con retraso, ahora mismo, tal y como están las cosas, siguen beneficiando a los que más tienen. Para nosotros el presupuesto siempre es una herramienta que tiene que servir para apoyar la economía, toda la economía de la ciudad. Como saben, hemos adaptado nuestras alegaciones esta misma mañana, después de innumerables conversaciones para poder hacer más efectiva esta modificación. Hemos retirado 2 de ellas, como ustedes podrán ver en el documento que tienen, la que hace referencia a la digitalización de los colegios y la del plan de conciliación familiar, a pesar de entender que son necesarias y que existen fondos para ello, tal y como hemos sacado los recursos para las otras 2. Según el nuevo informe del Organismo Autónomo de Servicios Tributarios, que traigo aquí, esto es una cuestión simbólica. Esto es el logro, el instrumento que a través de la alegación que le presentábamos por parte de nuestro grupo municipal va a hacer factible que se puedan destinar esos 2 millones a ERTES y ese 1.302.000 al Ceuta Resiste, añadirlo a ese programa. Usted lo va a poder hacer, señora consejera, y nosotros nos alegramos por ello, porque le hemos dicho de dónde tiene que sacar el dinero y los servicios técnicos, que son los más objetivos que existen en esta ciudad,
informan favorablemente al respecto. Como digo, este nuevo informe del Organismo Autónomo de Servicios Tributarios recoge que las previsiones de caída del Producto Interior Bruto se van a quedar en un 11,2% y eso nos permite utilizar 3,3 millones de euros, que es lo que definitivamente admiten para utilizar en esa alegación en las medidas que le acabo de exponer. Es una propuesta, además, la relacionada con la compensación a los trabajadores que están o que han estado en ERTE, que ya ha sido aprobada por este Pleno y que desde el MDIC hemos encontrado los recursos necesarios para poder llevarla a cabo. Creo que aquí no cabe reproche, no se nos puede decir que hablamos mucho pero que no le decimos de dónde sacar el dinero. Se lo hemos dado todo y usted ahora mismo solamente tiene que levantar la mano y ejecutar esta medida. Y la otra alegación, como decía, que nos enmendamos para que pueda ser aceptada por el Pleno, es la de ampliar la partida del Ceuta Resiste con 1,3 millones, que igualmente salen de esa menor disminución del PIB a la que he aludido. Entendemos que las familias, a través de las ayudas a los trabajadores en ERTE, son las que tienen que recibir el apoyo de esta Administración, para evitar que una mayor parte de la población se encuentre en situación de pobreza severa, además de que estas ayudas se van a quedar en nuestro mercado local. Y, por otro lado, son las pequeñas y medianas empresas y los autónomos y autónomas de esta ciudad quienes tienen que percibir que su ayuntamiento los apoya. Y tienen que percibirlo con hechos, no solo con palabras. Y por eso queremos incrementar las ayudas para evitar que nuestra economía quiebre. Pasamos, evidentemente, por muy malos momentos, pero es precisamente ahora cuando se hace imprescindible que pongamos todos los medios, todos los recursos para que el año que viene el sector empresarial de esta ciudad pueda continuar levantando la persiana, porque eso al final va a suponer que van a poder seguir contratando a trabajadores y trabajadoras, van a seguir comprando a sus proveedores y van a seguir pagando sus impuestos locales, los cuales son necesarios para mantenerles a ellos. Sabemos desde nuestro grupo municipal que podríamos utilizar más recursos ahora para apoyar a las familias ceutís y a las empresas. Por ejemplo, y estaba recogido inicialmente en nuestras alegaciones, ajustar los ingresos del IPSI de Interiores o la mayor recaudación del IBI o el sello de vehículos, porque puede hacerse. Incluso, tal como aprobó el Consejo de Ministros el 6 de octubre, junto con el cuadro macroeconómico del periodo 2021, también se aprobó la posibilidad de acudir a la herramienta del déficit hasta un 0,1 del presupuesto municipal, y esto podría haber supuesto que se pusieran en juego 4 millones de euros más en recursos. Eso habríamos hecho nosotros y esa ha sido la exposición que hemos intentado trasladar al Ejecutivo desde el primer momento, porque entendemos que lo que se necesita ahora, en este momento, es poner todos los fondos de los que pueda disponerse al servicio de los ceutíes, y eso es lo que pretendíamos con nuestras alegaciones. Aportamos nuestras medidas, aportamos nuestro granito de arena, que creo que es bastante importante, especialmente en lo que he hecho referencia esta mañana, que es de dónde obtener el dinero para cubrir esos ERTES y ese incremento al programa Ceuta Resiste, y por eso vamos a apoyar esta modificación presupuestaria al ser aceptadas las alegaciones que hemos presentado para apoyar a los trabajadores y trabajadoras de esta ciudad que están o que han estado en ERTE y ampliar las ayudas a pymes y autónomos y autónomas. Nuestro presupuesto hubiera sido otro, nuestro expediente de modificación hubiera sido otro, pero, como le decía, entendemos que con esta aceptación de esta modificación es un paso, es un avance. Me parece fundamental que la ciudadanía tenga plena constancia a través de nuestros hechos de que aquí se hace política al servicio del pueblo, que demostremos todos estar a la altura de las circunstancias, que demostremos nuestra empatía y no solamente con palabras, sino especialmente con hechos. Creo que si de algo están hartos y cansados todos los ciudadanos, y especialmente en tiempos de pandemia, es en toda la palabrería y en todo el discurso que escuchan, pero que después no ven reflejado en su día a día. Creo que hoy, a través de la aprobación de las enmiendas que le hacemos, va a poder ser factible que vean como una realidad que los políticos de su ciudad trabajan por su bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Mohamed, tiene usted la palabra.
Sí, buenos días a todas y a todos. Bueno, nuestro grupo parlamentario aborda este expediente de modificación de créditos, evidentemente con los ánimos que han sido expresados o descritos por nuestros predecesores, por los portavoces que nos han precedido, en un ambiente enormemente triste por los fallecimientos debido al COVID y la pandemia. Y por eso cobra importancia el hecho de que desde las instituciones, en este caso desde el Pleno, pues se pueda transmitir un mensaje que primero tiene que ser sincero, mensaje que no implique hacernos trampas a nosotros mismos ni trampas al solitario, sino que estamos en una situación complicada, compleja, difícil, que el expediente de modificación de crédito puede ser un paliativo, pero que efectivamente hay un recorrido que va a ser difícil, que va a ser duro y que implica, si no unidad y consenso, si al menos el intento de esa unidad y de ese consenso. Y eso hay que ponerlo en valor y, como es de bien nacidos, pues reconocer las cosas. En este caso, el Gobierno del Partido Popular ha procurado el consenso y la unidad. No sé si lo ha conseguido, luego se verá en las votaciones, pero sí lo ha procurado, lo cual en sí mismo ya es un valor. Procurarlo ya en sí mismo es un valor. Además de trasladar ese mensaje a la ciudadanía y, evidentemente, el apoyo y solidaridad tanto a las víctimas como a los enfermos, sus familias, en definitivamente a todos, porque no creo que haya nadie que se le escape, que haya tenido un familiar, un amigo, un vecino que haya padecido las consecuencias del COVID. Hay que trasladar a la ciudadanía que entre todos se puede salir, que se pueden ir adoptando decisiones en el buen camino y, por lo tanto, pues un instrumento útil para ellos son las instituciones y, en este caso, este expediente de modificación de crédito. A nosotros nos parece especialmente importante que desde que se iniciara la pandemia en Ceuta, más de 2.000 trabajadoras y trabajadores han estado sujetos a ERTE. Más de 2.000. En la actualidad, según los datos hechos públicos por el director del Servicio de Empleo Público Estatal antes de ayer, en la actualidad hay más de 600 personas en Ceuta sujetas a ERTE. Por lo tanto, parecía crucial, y afortunadamente el Gobierno lo va a ejecutar, de alguna manera compensar los salarios de todas estas trabajadoras y trabajadores sujetos a ERTE con esta modificación de créditos. Nosotros lo aplaudimos, es una cuestión que venimos exigiendo y reclamando desde el inicio de la pandemia, es un acuerdo de este Pleno, es un acuerdo del Gobierno con las centrales sindicales y, por lo tanto, es importante destacar que finalmente se va a poder llevar a cabo. Luego también creemos que, siendo coherentes con lo que se plantea desde el Gobierno, desde la Asamblea, desde todos los partidos políticos, en una situación tan difícil como esta y en donde hay que procurar que los sectores, aquí se ha hablado de algunos, ¿no?, el comercial, el de servicios, no se vengan abajo, tampoco podemos penalizar con la excusa de la pandemia a los sectores más vulnerables de la población de Ceuta, ¿no? Y eso parecía que podía pasar con el Centro Cívico del Príncipe. Afortunadamente, el Gobierno parece que va a cumplir su compromiso de rescatar ese proyecto, un proyecto que obedece a un programa europeo, un proyecto que era compartido también por el Pleno de esta Asamblea y un proyecto que pretende que una barriada degradada, no lo dice Caballa ni lo dice su portavoz, lo dice la misma Unión Europea, que ha aprobado ese proyecto de barriada degradada, pues pueda contar con un recurso público útil que sirva pues para combatir las múltiples problemáticas y carencias que tiene. No ya solo el paro y la pobreza, sino un déficit en infraestructuras, un déficit en presencia de lo público y, por lo tanto, parece importante que en este Pleno hoy el Gobierno adquiera ese compromiso que a nosotros nos parece muy importante y que a nosotros nos parece hacer ciudad. Esto es muy importante decirlo, hacer ciudad. Por lo tanto, nosotros no lo vamos a prolongar mucho más. Estamos en la situación en la que estamos. A nosotros nos gustaría, y a lo mejor no tiene mucho que ver con este expediente de modificación de crédito, pero sí
apelar un poquito a la responsabilidad de los discursos que se hacen por parte de los representantes públicos. Es bueno, es necesario, es obligatorio exigir a la ciudadanía que cumpla con las recomendaciones, con las normas y todo esto, pero tampoco me parece del todo apropiado penalizar de forma absoluta, como se está haciendo en los últimos días, a la ciudadanía. A mí me parece que esto no ayuda. Esto no ayuda. Hay que intentar buscar un discurso constructivo en donde entre todos podamos concienciar a todo el mundo de que hay que cumplir las recomendaciones y las normas, pero no me parece tampoco justo hacer recaer sobre las espaldas de la ciudadanía todo lo que está pasando. No me parece ni justo ni apropiado. He aprovechado el altavoz del Pleno para decirlo. No sé si espero no haber molestado a nadie. Yo me incluyo ahí en esos discursos desde lo público. Y por lo tanto no tengo que decir nada más. Simplemente que hay que seguir trabajando, que este expediente de modificación de crédito tiene un carácter paliativo, que a la gente sepa que se está con ellos, que se les pretende apoyar, pero que hay que seguir esforzándose. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mohamed. Señora Chindiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, yendo a todos los portavoces, cada uno de ellos ha hecho sus aportaciones y sus valoraciones sobre el mismo. Yo no voy a volver a reiterar en el expediente de modificación de crédito todas las actividades, a todos los colectivos y todas aquellas situaciones que pretendemos atender. Seguro que habrá muchas más y seguro que hay muchas más, pero de verdad que hemos intentado llegar lo más lejos que hemos podido y en este expediente así se refleja. Quiero decir que, aunque tengamos nuestras diferencias ideológicas que en esta Asamblea se dan, hemos conseguido que este expediente y sus enmiendas parece que van a salir adelante con una amplia mayoría de esta Asamblea. Creo que en las circunstancias actuales en las que nos encontramos, los ciudadanos no esperan otra cosa de nosotros que, a pesar de esas diferencias ideológicas en las que nos encontramos algunos, bueno, pues es que hayamos encontrado puntos de unión, puntos de encuentro, puntos de concordia y que hayamos tenido todos, desde el Gobierno a cada uno de los portavoces y cada uno de los diferentes grupos políticos, la generosidad necesaria para cada uno ceder un poco en sus pretensiones iniciales y llegar a este expediente que espero y creo que va a salir adelante. Para finalizar, decir que el camino se demuestra andando y hoy se demuestra ello una vez más. Y a todos los que han intervenido en este expediente, mil gracias por vuestro trabajo y seguro que va a contribuir a que hagamos un poco la vida un poco más fácil a muchos ciudadanos de Ceuta. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chindiramani. ¿Los portavoces quieren hacer uso de un segundo turno de intervenciones? Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Me lo pienso mejor, lo retiro, presidente, en vista de la unanimidad, del consenso, para no alargar el tiempo de exposición del virus. Se lo agradezco. Muchas gracias, señor Verdejo. Les rogaría a las señoras diputadas y a los señores diputados que están en el salón contiguo, en el antiguo salón de sesiones, que se incorporen a esta sala porque vamos a proceder a la votación.
Muchas gracias a todos y muchas gracias especialmente a las señoras diputadas y los señores diputados que han seguido el Pleno en el antiguo Salón de Sesiones. Un gesto más para transmitir un compromiso al servicio de cumplir y de adoptar una actitud responsable en relación con el comportamiento que requiere esta lucha contra el enemigo común del virus. Muchas gracias. Vamos a someter a votación una a una de las enmiendas que se han presentado. La primera de ellas está presentada por el Grupo Popular y a través de la misma se incrementan las partidas destinadas a Gerón, Luna Blanca y Cruz Blanca y se utiliza la financiación de la partida procedente de servicios turísticos de Ceuta. ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes. La siguiente propuesta está presentada también por el Grupo Popular y es un incremento, una partida que se dota como subvención nominativa a favor de la Cofradía de Pescadores y obtiene la financiación reduciendo el crédito del alumbrado ornamental. ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes. La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Socialista y es una propuesta que es una enmienda a través de la que se plantea habilitar un programa de refuerzo escolar y conciliación de la vida escolar y familiar y que se nutre de una reducción de las transferencias a Obimasa, a Obimace y a servicios turísticos. ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes. La siguiente enmienda está presentada por MDIC, hay que decir que ha sido sustituida en la sesión de hoy, la anterior que había presentado MDIC, y por tanto la que se va a presentar, la que se va a someter a votación es la que hoy ha defendido y ha presentado la señora portavoz. Sustituye a la anterior. Con ella se pretende que se cumpla con el acuerdo plenario sobre compensación de salarios a los trabajadores acogidos a ERTE, que se amplíe la partida de Ceuta Resiste y que esto se financie con una previsión menos pesimista o más conservadora o más objetiva de la que en principio se tenía respecto de la caída de ingresos en el presupuesto de la ciudad cuando se aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos que luego someteremos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes. La siguiente propuesta está presentada por Caballas y con ella, en cuanto que no se especifica la aplicación, sí, pero no el origen de los fondos, y se cuantifica, es una enmienda que traslada a este Pleno la intención de que el mismo adquiera un compromiso, una declaración de intenciones de contemplar en los próximos presupuestos de la ciudad el proyecto relativo a la dotación de un centro polifuncional en la barriada Príncipe Alfonso. ¿Votos a favor? Hay que contar. 21. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 4. Y la siguiente propuesta presentada por el Grupo Caballas, que tampoco está cuantificada, pero que ya ha sido atendida con anterioridad en la enmienda presentada por el Grupo MDIC, que es dotar de cobertura presupuestaria al compromiso adquirido por el Pleno con los trabajadores sometidos a ERTE. ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes. Seguidamente vamos a someter al Pleno la aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos una vez incorporadas las enmiendas que han sido aprobadas. ¿Votos a favor del expediente? Unanimidad de los presentes. Muchas gracias a todos. Antes de levantar la sesión y atendida la solicitud que me ha sido formulada, hoy desgraciadamente es un día en el que nuevamente hay que manifestarse también por el asesinato de una mujer víctima de la violencia de género. Por tanto, vamos a hacer aquí el minuto de silencio en vez de hacerlo en la puerta de la Asamblea.